Muy bien, chicos, muy buenos días. Hoy vamos a iniciar otra clase de historia y el tema de hoy es el segundo gobierno de Ramón Castilla, que se va a desarrollar entre los años 1855 y 1862. Como bien saben, Ramón Castilla es recordado por la historia por dos razones básicas. Primero, por ser considerado uno de los mejores presidentes de nuestro país, y otra porque va a iniciar, ¿no?, la construcción de los primeros ferrocarriles en el Perú. El primero en el primer gobierno, valga la redundancia, fue el de Lima en Callao. Ahora en el segundo gobierno va a haber otra construcción de otro ferrocarril. Entonces, sí, pero vamos a ver qué es lo que prevé al segundo gobierno de Ramón Castilla, qué sucesos se dieron. En 1850, ¿sí?, Rufino Echenique fue elegido presidente con el apoyo de Ramón Castilla y de la clase conservadora que él dirigía. Pero tiempo después surge una insurrección en contra de su gobierno por parte de Domingo Elías y de José Rufino Torrico aquí en Lima. ¿Por qué? La razón, por la consolidación de la deuda interna. ¿Y qué cosa era la consolidación de la deuda interna? ¿Sí? Esa fue una medida propuesta en el primer gobierno de Ramón Castilla, ¿no?, que consistía en el pago de la deuda interna. Quiere decir, las deudas acumuladas por el Estado desde la Guerra de Independencia, ¿no?, incluyendo los años de caudillismo militar en favor de aquellos acreedores nacionales, vale decir, de personas nacionales que prestaron, ¿no?, ciertos dineros o ciertos bienes al Estado peruano para poder solventar la guerra de la independencia del Perú. Entonces, en realidad, este pago de la deuda interna era con el fin de poder darles cierta solvencia económica a ciertos personajes para que puedan reinvertir y así reactivar la economía de nuestro país y seguir haciendo que sea sólida, porque recuerden ustedes que en el primer gobierno de Ramón Castilla habíamos conseguido solidez gracias a la venta y a la explotación del guano. Entonces la idea era seguir con la consolidación económica de nuestro país. Pero como ustedes saben, pues no tenemos una larga historia de gobiernos corruptos desde el que se inició la República. Entonces, obviamente, esta idea primera de poder reactivar y poder invertir, ¿no?, en la industria peruana fue llevada al fracaso y se aprovechó más bien para enriquecer a algunos pocos, ¿no? Es más, en el gobierno de Rufino Echenique se pagaban solamente, digamos, a los amiguitos, a los conocidos, favoreciendo solamente a un grupo, ¿no? Cosa que no nos debe sorprender porque siempre, o hemos visto que ha sido siempre de esta manera, ¿no? Entonces, pero mientras esto ocurría en Lima, en Arequipa y en el Cusco, ya se ratificaba a Ramón Castilla como un presidente provisional. Obviamente, recuerden ustedes que era un presidente muy querido, ¿no? Entonces, es así que vamos a ver algo del gobierno de Rufino Echenique. Vamos a ver que fue elegido presidente en 1850, apoyado por Ramón Castilla y por los conservadores, ¿no? Pero en 1854 se va a suscitar una guerra civil. Entonces, esta guerra civil va a tener dos frentes: la revolución liberal, encabezada por Domingo Elías aquí en Lima, y que se va a enfrentar a la fuerza de Echenique y va a ser derrotado, y la de Ramón Castilla, que se pone a la cabeza de la revolución moralizadora. ¿Qué cosa quiere decir esto? ¿Por qué le puso revolución moralizadora? Debido a que ya les había dicho que había mucho escándalo de corrupción. Entonces él, como era tan conservador y era tan parametrado, lo calificó como un atentado a la moralidad por todos los actos corruptos que se estaban viviendo. Entonces le puso a su revolución moralizadora, ¿no? Echenique ofrece la libertad a los esclavos para que sirvan en el ejército y así poder tener un buen enfrentamiento con Ramón Castilla, porque tenía obviamente el apoyo de muchos connacionales. Pero Ramón Castilla decreta la abolición de la esclavitud y la supresión del tributo indígena. Obviamente ya en 1854 él era ya un gobernante provisional. Y es así que triunfa en la batalla de La Palma el 5 de enero de 1855, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, una caricatura que registra lo que él hizo, ¿no? Muy ovacionado por eso, ¿no? Por abolir la esclavitud y el tributo indígena. ¿Qué es lo que hizo él, Ramón Castilla, cuando abolió la esclavitud? ¿Cómo lo hizo, no? Recuerden ustedes que había miles de esclavos negros y obviamente las personas que lo tenían bajo su poder no iban a querer quedarse sin mano de obra gratuita. Lo que hizo el Estado al mando de Ramón Castilla fue
pagar por cada esclavo negro una suma de dinero. Es así que también muchos dueños de esclavos se aprovecharon de la situación para enriquecerse, ¿no? Menos mal que teníamos, obviamente, ¿no? El dinero del guano acumulado que nos permitía darnos, digamos, esas atribuciones, ¿no? Entonces, el segundo gobierno de Castilla comienza de la siguiente manera. El 14 de julio de 1855, la Convención Nacional lo ratifica como presidente provisorio, ¿no es cierto? Y es así que convoca elecciones y se vuelve presidente oficialmente. Obviamente él había, sí, por cuestiones políticas, había tenido lazos con los liberales, pero una vez que asumió el segundo mandato, rompe los lazos con los liberales y vuelve con los conservadores. Dentro de sus obras públicas vamos a tener las siguientes, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo fue poner el servicio de agua potable a todo Lima. Lo segundo que hizo fue establecer, ¿no? O crear el alumbrado público a gas, ¿no? Que para muchos fue un despilfarro de dinero en realidad, ¿no? Porque incluyó mucha infraestructura y mucho gasto público. Lo tercero, estableció el primer telégrafo. El telégrafo era como, era como mandar cartas, sí, pero por ciertos signos, ¿no? Era una especie de correo rudimentario, ¿no? Y el tercero, obviamente, la construcción del segundo ferrocarril, pero esta vez Lima-Chorrillos. Obras sociales. Dentro de lo social tenemos la supresión del tributo indígena, que es una de las cosas más resaltantes, ¿sí? Lo que significa que lo que significa el 30% del presupuesto nacional. El tributo indígena fue establecido nuevamente por Simón Bolívar, ¿no? En la época que fue el presidente del país. Entonces, él lo que hace es abolir, porque no consideraba justo que los indígenas pagaran un tributo solamente por vivir en el país. Otra cosa que hizo fue la que ya conocemos, ¿no es cierto? La abolición de la esclavitud, pagando por la liberación de cada esclavo negro. Y continúa obviamente con las normas para favorecer la migración china. Entonces, dentro de una política masónica se va a crear el departamento de Loreto, ¿sí? Se compran vapores para la navegación fluvial. ¿Qué cosa quiere decir vapores? Se van a comprar embarcaciones a vapor. ¿Para qué? Para realizar la navegación por los ríos en la Amazonía peruana, ¿no? Recuerden ustedes que tenemos uno de los ríos más grandes, que es el Amazonas, y que teníamos que aprovechar esa vía de comunicación que en la selva, ¿no? Se propicia la colonización de la selva. Es así que se permite la llegada de colonos alemanes, suizos e irlandeses. ¿Okay? La colonización de la selva, ¿por qué? Porque era un lugar abrupto en que mucha gente no podía ingresar y que obviamente necesitaba mano de obra también. Entonces, la llegada de los alemanes, suizos e irlandeses nos dio otros matices. Ahora, durante esta época vamos a tener uno de los conflictos internacionales, ¿no? Con nuestro vecino país amigo de nosotros, ¿no? El Ecuador. ¿Qué ocurre con el Ecuador? El Ecuador le debía a Inglaterra, a los británicos, una fuerte cantidad de dinero, también obviamente por las guerras de independencia de su país, y lo que hacen es ceder territorio, pero no de ellos, sino peruanos a modo de pago. Es así que por esta razón Ramón Castilla establece primero una serie de conversaciones diplomáticas, pero como ellos no acordaron nada en estas conversaciones, lo que fue es ir a enfrentarlos, ¿no? Es así que captura la ciudad de Guayaquil y luego, obviamente, cuando nosotros íbamos ganando, ellos proponen un tratado, el Tratado de Mapasinge, ¿no? En 1860. El Ecuador anula la cesión de territorios a favor de los ingleses y más adelante el Ecuador desconocerá el tratado. Para variar, ¿no? Nuestros países vecinos son tan lindos con nosotros. En el aspecto educativo, vamos a tener que se va a delimitar
¿sí? La educación primaria, la secundaria y superior. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que vamos a agruparlas, no justamente en eso. De tal año a tal año, por ejemplo, los niños están en educación primaria. De tal año a tal año están en educación secundaria, disculpen. ¿Ok? Después va a reorganizar la Universidad San Marcos de tal manera que va a crear nuevas facultades que son las letras, medicinas y ciencias, para de esa manera fomentar la investigación científica. Van a crear el primer mapa del Perú. ¿Por qué es importante? Porque hasta este momento no teníamos un mapa del Perú que nos mostrara las riquezas que podría tener, que sea de forma tan puntual y tan explícita. Entonces se trató de acercar lo más que se puede en este mapa a la realidad geográfica de nuestro país. Además se dio acogida a Antonio Raimondi, ¿sí? Un biólogo, geógrafo italiano que va a contribuir mucho a la ciencia peruana. ¿Por qué? Porque él justamente va a reconocer mucha variedad biológica de nuestro país. Es más, él es el que dice que el Perú está sentado en un banco de oro. ¿Por qué? Porque reconoce que tiene muchas riquezas naturales y biológicas que el Perú no sabe aprovechar, ¿no? Y eso fue una buena contribución para la ciencia geográfica y para la ciencia biológica de nuestro país. Muy bien, chicos, espero les haya gustado la clase. Gracias por su atención y hasta la próxima.